Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 3, donde dice: A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Hay varias acciones que se mencionan en relación con el pastor. La primera es que a este abre el portero. No era habitual que hubiese portero además de pastor, cuando el rebaño no era demasiado grande, pero sin embargo, la idea general de la parábola era la de un gran rebaño ya existente al que se le añadía otro más grande, como dice el versículo 16. Por tanto, se requería la figura del portero que abría la puerta, por la que el pastor entraba. No es necesario buscar el antitipo de la figura del portero, si es que Jesús había pensado en alguna. No es preciso buscar el simbolismo de todos los aspectos de una alegoría para distraer el sentido de la lesión principal que se quiere dar con ella, que en este caso es el pastor, los arteadores y las ovejas. Continúa diciendo este versículo: la segunda acción se refiere a la voz del pastor, que habla a las ovejas, que están en el aprisco. Una vez que ha entrado, se dirige a sus ovejas y lo hace hablándoles. Posiblemente se limitaba a llamarlas por nombre. Es típico que los pastores llamen y se dirijan con sus palabras a las ovejas del rebaño, de modo que ellas oyen la voz de su pastor. Continúa diciendo: y a sus ovejas llama por nombre. No es un discurso absurdo que las ovejas no entienden, sino que el llamado personal de su voz, que ellas entienden y saben distinguir que está siendo buscadas por el pastor, es decir, por su pastor. Es una nota de intimidad entre el pastor y las ovejas, que llega a ponerles nombre. Debe notarse que no es un llamamiento general, sino que está dirigido a sus propias ovejas, esto es, a las que pertenecen y están en su rebaño, pero que además él llama de forma individual. Por eso, cada una de las ovejas tiene un nombre que ella conoce y que el pastor utiliza. Por tanto, cada una de las ovejas que son del pastor, aunque pueden estar mezcladas con otras que no son de su rebaño, entienden y distinguen la voz de su pastor, que las llama y lo hace por su nombre. Son sus ovejas porque su nombre están escritos en el libro de la vida del Cordero, como así indica el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Pero es que además, el nombre que cada oveja recibe cuando pasa a estar en el rebaño del buen pastor, nadie conoce, sino aquel que lo recibe, como dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17. No cabe duda que la identidad espiritual del creyente es Cristo mismo, formando una unidad espiritual en Él. La Iglesia, como cuerpo del creyente, es también un cuerpo en Cristo, de cuyo cuerpo el Señor es la cabeza, como dice Efesios capítulo 1 y los versículos 22 y 23. La salvación no es tanto que el pecador conozca a Cristo, sino que sea también conocido por Él,
como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. A la nueva naturaleza del creyente, creado en Cristo Jesús, corresponde también un nombre nuevo, que solo es conocido por el que le recibe, que le da el acceso a la comunión plena con el Señor, garantizando para él los recursos de la gracia en el tiempo presente, como dice Filipenses capítulo 4 y versículo 13, y además la eternidad de comunión en la presencia del Señor, según su promesa, Juan capítulo 14 y los versículos 1 al 4. El nombre nuevo es propio de quien comparte la divina naturaleza, como dice 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 4. Identificativo de la nueva creación es Cristo mismo, a cuya imagen va siendo conformado el cristiano, como indica Romanos capítulo 8 y versículo 9. Cristo promete acceso al continuo banquete de la comunión con Él, a la provisión de los recursos de la gracia, ya que son para el tiempo presente. Por tanto, cada creyente en comunión con Cristo dispone de todo cuanto necesita para su vida cotidiana, tanto en el terreno material como en el espiritual. El nombre nuevo está inscrito, es decir, registrado. El nombre nuevo sustituye al antiguo y le vincula a la condición de hijo e invitado, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 16. Estos nombres nuevos están inscritos en el registro celestial y deben ser causa de gozo para el discípulo de Cristo, como dice el Evangelio de Lucas capítulo 10 y versículo 20. Las promesas tienen que ver con una comunión amplia y también renovada que solo es posible para quienes viven en la fidelidad al Señor. Continúa diciendo este versículo que la última acción es que el pastor las saca, esto es, las va a conducir fuera del redil para llevarlas, como el pastor del Salmo, a pastos delicados y aguas de reposo, como dice el Salmo 23. Las ovejas entienden que son llamadas una a una por el pastor y responden a su llamamiento. De esta manera pueden sacarlas y conducirlas fuera del aprisco en donde ellas estaban. Moisés, cuando estaba próximo a morir, pidió a Dios que estableciera sobre Israel un pastor que saque e introduzca al pueblo, como dice en Números capítulo 27 versículo 17, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Nótese que no solo oyen la voz y la entienden, sino que además la obedecen, porque salen al llamado de su pastor. En el simbolismo de la alegoría, el Señor llama a quienes son salvos para sacarlos del sistema legalista comparable aquí con la forma religiosa de Israel en aquellos tiempos, pero que también la saca del paganismo, como dice el versículo 16. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Nótese que, primeramente, llamó por nombre a las ovejas, pero ahora, aquellas que son propias las saca, sin que quede ninguna de ellas, como se aprecia por el uso del adjetivo todas. Téngase en cuenta que no descuida a ninguna de ellas, no las olvida el nombre de ninguna, todas las que le pertenecen, porque son suyas y a esta saca. El verbo no solo tiene la acepción de sacar, sino también de arrojar. En un cierto sentido, el pastor no solo espera que las ovejas le sigan, sino que además aquellas que den alguna manera de no acudir
inmediatamente al llamado del pastor, éste la saca del lugar donde están en medio de otros rebaños. Así que no deja ninguna de las que son suyas. Y cuando la ha sacado del redil donde estaba, va delante de ellas y todas sus ovejas le siguen. El verdadero pastor, téngase en cuenta esto, he dicho, el verdadero pastor no empuja al rebaño para que las ovejas hagan su voluntad, sino que las conduce, yendo delante de ellas, mostrándole ejemplo, mostrándole afecto, dedicándole palabras cariñosas, animándolas, alentándolas, y es por eso que por esa razón las ovejas le siguen. Las ovejas conocen por experiencia propia que las conduce a lugares de delicados pastos, y por esta razón le siguen. Y también la razón de este seguimiento es porque conocen la voz de su pastor. Siguen al pastor porque están identificadas completamente con su voz y saben que aquella voz pertenece a quien las cuida, a quien las consuela, a quien las ampara, las soporta, las sustenta. Por tanto, es una voz a la que merece la pena seguir. Además, saben que es la voz de su buen pastor, que está dispuesto también a dar su vida por ellas. Pero téngase en cuenta que las que son de otro rebaño y pertenecen a otros pastores no conocen la voz de este pastor cariñoso, por tanto no hacen caso a su llamado. Es por eso que Jesús conoce personalmente a cada uno de los que son suyos. No solo son ovejas de su prado, sino que están vinculadas a Él por su misma vida. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas siguen al pastor porque le conocen y conocen su voz. Saben de la seguridad que se produce a su lado. Sin embargo, estas, que son ovejas del buen pastor, compradas por él, y que por su rebaño no entienden a la voz de los extraños, y por tanto no le siguen, sino todo lo contrario, huyen de ellos. Puede ser un pastor de otro rebaño, y no necesariamente los ladrones y salteadores mencionados anteriormente. Y esto indica que también hay pastores que suelen ser, como dice la palabra de Dios, ladrones. Así que el gran secreto en esto consiste en que el pastor habla a las ovejas y éstas llegan a conocer claramente su voz, distinguiéndolas de otra clase de voces. Es una gran lección para los pastores de las iglesias, ya que es necesario que hablen al rebaño dándole la voz de Dios por medio de la palabra. Cuando se practica este deber pastoral, las ovejas dejan de seguir otras voces que aparentan ser palabra de Dios, pero que en realidad son palabras de hombres. Y es que, a medida que la Biblia está puesta en el púlpito de la iglesia y en la enseñanza pastoral, no existe el peligro de que el rebaño siga otras voces. Todo lo contrario, huyen de quienes, vestidos como ovejas, son en realidad lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Continúa diciendo este versículo: porque no conocen la voz de los extraños. Al extraño no lo van a seguir, usando una construcción gramatical como el notorio énfasis del escrito de colocar dos negaciones, que equivalen a de ningún modo jamás. Así que no se trata de una acción posible que ocurre o no, sino de una forma natural.
Las ovejas, que conocen la voz del pastor, de ningún modo seguirán la voz o voces de los extraños. El verdadero seguidor de Cristo, el gran pastor de las ovejas, como así indica Hebreos capítulo 3 y versículo 20, no conoce, es más, se niega a conocer la voz de los extraños, porque no tiene precisamente confianza en ellos. El rebaño de Dios, la Iglesia, está expuesta a acciones malas de quienes vienen a destruirlo, pero el pastor está empeñado en una labor de protección, cuidando absolutamente en todo momento de su rebaño, como dice el capítulo 17 y versículo 20 de Juan. Jesús está enseñando la primera gran necesidad del rebaño, que es conocer la voz de su pastor, lo que quiere decir que necesita del buen pastor. De manera que el secreto de una vida victoriosa es Cristo, ya que Él se ocupa de las ovejas que le ha dado el Padre, como dicen numerosos versículos, y vaya por ejemplo solamente algunos: Juan capítulo 6, versículos 37 al 39, capítulo 17, versículo 6 y versículo 9. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús hablaba en parábolas, pero concretamente en este caso lo hace en alegoría, y lo hizo como medio de gracia para que las verdades expresadas de este modo fuesen generalmente comprendidas, pero no como cuando hablaba directamente, por lo que la responsabilidad de los oyentes era mayor en el lenguaje directo. El término parábola aparece solo en los sinópticos, pero sin embargo está ausente en este Evangelio de Juan. Sin embargo, ambos conceptos expresan la idea de un lenguaje figurado, que incluye también el proverbio. Así que, tanto el término parábola como el traducido aquí como alegoría pueden tener un amplio significado como proverbio, refrán, máxima, sentencia, comparación, ejemplo. En general, es una especie de afirmación velada y simbólica. Aquí, el término significa una alegoría, que en el último extremo es una forma de parábola. La alegoría fue dicha para todos los que la oigan, pero especialmente estaba dirigida a los fariseos. Continúa diciendo este versículo: pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Sin embargo, nótese que no entendieron de lo que le estaba hablando. Bien pudieran ser motivo de discusión entre ellos las palabras de Jesús. Con toda seguridad, sabían que estaban involucrados en ellas, pero no eran capaces de captar el significado real de la alegoría. Sin embargo, una alegoría tan definida sobre el pastor y las ovejas está presente en muchas porciones proféticas del Antiguo Testamento. Por tanto, los fariseos, conocedores de la Escritura, deberían haber intuido que estaba hablando de lo que Dios quería para Israel. Es evidente que el remanente fiel del pueblo es una enseñanza continuada en el Antiguo Testamento, de modo que Cristo saca del redil general a las ovejas que son suyas, llevándoselas como propias, mientras quedan aquellas que no le pertenecen. Dios preparó un remanente del pueblo al que sin duda está aludiendo en la alegoría. Vayan algunos ejemplos como Jeremías capítulo 3 versículo 14, Amós capítulo 3 versículo 12 y también el capítulo 5 y versículo 15. Aplicando el sentido propio de la alegoría, los fariseos no entendían las palabras de Jesús,
porque no eran ovejas de su rebaño y no discernían su voz. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Volvió pues Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Como he dicho anteriormente, los judíos no entendieron la alegoría anterior, por lo que va a repetirla nuevamente con mayor precisión. No sabemos si el desconocimiento que los oyentes tenían del significado contenido en el dicho parabólico fue detectado por Jesús o incluso alguno lo hizo manifiesto. Tampoco puede precisarse con exactitud si esta segunda parte del discurso tuvo lugar inmediatamente o quizás en un lapso inmediato de tiempo. Posiblemente fue seguido de lo anterior. Sigue diciendo este versículo: de cierto os digo. Otra vez procede Juan las palabras de Jesús, con el enfático de cierto os digo. No habían entendido, por tanto, les pide que preste atención máxima a lo que sigue, porque le va a ser aclarado el sentido parabólico o alegórico de lo que le había dicho anteriormente. Y va a presentarse como puerta y como buen pastor. Las dos figuras tienen que ver con la salvación y la seguridad del salvo, a la vez que distinguen exclusiva y excluyentemente a Jesús de cualquier otra persona de este orden. Al decir que Él es la puerta, pone en contraposición a cualquier otro que quiere acceder por otra vía que no sea Él mismo. Ambas figuras, la de la puerta y la del buen pastor, exceden en todo en cuanto pueda entenderse en el terreno natural y necesitan el apoyo interpretativo para darle la dimensión espiritual establecida en ellas. Continúa diciendo este versículo: yo soy la puerta de las ovejas. Posiblemente lo que no habían entendido era el significado de la puerta, de la entrada al redil de las ovejas, esto es, precisamente con lo que Jesús comienza el discurso, ya que Jesús afirma taxativamente que Él es la puerta de las ovejas. Indudablemente, el sentido alegórico es evidente. Él no es una puerta, pero simboliza la única entrada al reino de Dios, como así afirma Juan capítulo 14 y versículo 6. El texto saídico y amimínico así se lee en lugar de puerta y pastor, que seguramente es una corrección producto de la incomprensión del escriba de la nueva idea que Jesús introduce. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se presenta a sí mismo como la puerta, que con artículo determinado especifica ser la única. De ese modo, dicho de otra manera, no hay otra entrada que no sea Él. Téngase en cuenta que el redil tenía una sola puerta de acceso. Por consiguiente, Jesús es la única entrada al lugar de su rebaño. Algunos entienden que esta puerta es por donde los pastores o el pastor del rebaño debe acceder. Sin embargo, la idea tiene un marcado alcance soteriológico, como se nota inmediatamente en el versículo 9, ya que Jesús es el lugar por donde acceden las ovejas, la figura concreta del significado que no le había dado antes. Los fariseos se tenían como pastores del pueblo de Dios, pero se negaban, sin embargo, a entrar por la única puerta de acceso al rebaño de Dios, que es Cristo Jesús. Por tanto, Jesús le advierte que Él es la única puerta.
La figura comienza a tener un notable sentido, ya que solo por Cristo se accede al rebaño de Dios, a las ovejas de su prado. Pero también es la puerta de acceso de los verdaderos pastores al rebaño de Dios, para cuidar la porción que Él pone bajo su ministerio. Tratar, por otro lado, de acceder al pueblo de Dios por otro lugar que no sea Cristo mismo, convierte al pastor en ladrón y salteador del rebaño de Dios. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Jesús se está refiriendo aquí a los falsos pastores o falsos maestros que actuaron en el rebaño de Israel antes de su venida. A estos los califica como ladrones y salteadores, en un claro contraste con los profetas y hombres que Dios levantó en el pasado en el pueblo de Israel. Estos todos habían hecho mercadería de las ovejas, aprovechándose de ellas para medrar a su coste. No cabe duda que la referencia no es extensiva a todos los profetas y líderes del pueblo que lo habían conducido en el nombre de Dios y bajo su autoridad, ya que Él había reconocido en su ministerio a todos los enviados por Dios a su pueblo a lo largo de los siglos, como así indica Juan capítulo 5 y versículo 46. Sin buscar un simbolismo a cada cosa, era habitual entonces que el pastor viniera temprano al redil para sacar luego a las ovejas, de modo que quienes venían antes que él no tenían la misma intenciones que el pastor. Es por eso que la aplicación a los judíos, escribas, fariseos, saduceos, etc., es lo más concordante, ya que el uso del presente son se refiere a aquel tiempo y no al que antecede a su venida, en cuyo caso tendría que decir eran. Parece un tanto forzada la interpretación de los recursos de la parábola, teniendo en cuenta que si Jesús es la puerta, las ovejas están bajo su protección y sería imposible que los ladrones y salteadores pudieran acercarse al rebaño. Pero sin embargo, los fariseos estaban empeñados en alcanzar a la gente hacia su sistema, enseñándoles que era la forma de alcanzar la salvación, con el cumplimiento del sistema legal religioso. Estos intentaban seducir a gente que, no creyendo en Cristo, le aseguraban un puesto entre los salvos, asunto que Jesús va a negar en los siguientes versículos. Aquellos pretendían dar vida a los demás, pero ellos no entraban por la única puerta que conduce a la vida, que es Cristo. Tales personas, especialmente los fariseos, pretendían por cualquier vía, incluso la de la intimidación, apartar a la gente de Cristo, como podemos observar en el capítulo 9, versículo 22. Cuando las amenazas no eran suficientes, incluso usaban la violencia. Por tanto, el calificativo de ladrones y salteadores les corresponde justamente. Son los mismos a los que se refiere anteriormente en el versículo 1. Dice la última parte de este versículo: pero no lo oyeron las ovejas. La voz de estos perversos no fue atendida por las ovejas del rebaño de Cristo, porque no conocían la voz de aquellos. La enseñanza de los fariseos no alcanzaban para arrastrar tras ello a los discípulos de Jesús. Y nótese que las ovejas verdaderas, aquellas que son dadas por el Padre a Cristo, afirmada en la fe
no prestan atención a las enseñanzas falsas de quienes pretenden desviarlas del camino de Dios. Aunque muchas veces estos falsos, ellos digan que solamente en ellos están y representan la única iglesia verdadera y que solamente a través de esa iglesia se puede alcanzar la salvación. Pero se olvidan de algo, que la salvación es Cristo Jesús y no una iglesia. El que salva verdaderamente, y repito, es Jesucristo y no ninguna iglesia. Así que estos no oyen la voz de los extraños, los verdaderos creyentes, y no siguen por tanto sus pretensiones. Y voy concluyendo ya con esto. Este relato es también una exhortación a las ovejas. Las ovejas han de reconocer la voz de quien puede guiarlas y además alimentarlas y cuidarlas. Y también han de saber cómo hallar el redil y también la seguridad. Esto corresponde a las ovejas. Y todos somos ovejas. Y como oveja intérprete, esta exhortación significa que yo personalmente he de hablar de manera honesta y también compasiva al pueblo de Dios sobre sus vidas. Por ejemplo, ¿a quién siguen? ¿Qué voces reconocen? ¿A dónde van en busca de refugio? ¿Cuáles son las características de los pastores a quienes se pueden seguir y las de aquellos a los que se debe evitar? Es una enseñanza sobre el discernimiento, puesto que las personas nos vemos constantemente ante la necesidad de evaluar aquellas voces que demuestran nuestra obediencia. Estimado y estimada oyente, Jesús dijo y sigue diciendo en el día de hoy que Él es el buen pastor y además que Él es la puerta de las ovejas. Esto significa que solo Jesús es el camino al Padre Eterno. Por tanto, todo aquel que trata de apartar de la verdad, es decir, de la palabra de Dios a las personas, son ladrones y salteadores. Amigo y amiga oyente, recuerda que Jesús es la puerta, que da entrada a donde están sus ovejas, y esas ovejas, Él las compró a precio de su propia vida. Es decir, que Jesucristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario para que tú en el día de hoy, por un acto de arrepentimiento en tu corazón, reconozcas que Él es el único pastor, que Él es el único en el cual puedes hallar salvación y vida eterna. No hay otro. Por tanto, estimado y estimada oyente, yo te animo ahora a que tú ores conmigo una oración de fe para recibir en tu corazón a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y di ahí: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. A partir de hoy, tú serás para siempre mi buen pastor, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes
Y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.